¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Lo último que he grabado hoy ha sido la intro. Como veis en el título y estáis viendo aquí, hoy vamos con el análisis completo de este terminal de Realme. Un terminal que tiene características muy interesantes, como sobre todo el reclamo, el zoom por 3 óptico de Omnivision, que es pues el máximo reclamo, con un diseño muy curioso y bueno, otras características no tan curiosas como el rendimiento y cosas que vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos este teléfono porque la verdad ha tenido bastante éxito en ventas y creo que es el más potente. Hasta el GT6 que ha llegado hace poco era el más potente que teníamos de Realme en España. Recordad que en Telegram, por ejemplo, estamos hablando en mi canal de El Gran Geek, que lo tenéis ahí debajo en la descripción. Estamos hablando de este teléfono, de las pruebas que he hecho, cómo ha ido funcionando, el diseño, todo, se ha discutido todo. Y aparte de poder hablar con David, embajador de Ono, con Albiche, con Manolito el Gitanillo y bueno, pues con más usuarios que hablamos allí, con Carlos, que también últimamente participa mucho. Y allí podéis debatir de todo lo que va aconteciendo en el canal, primicias que yo voy dando allí y voy colgando los vídeos antes que en ninguna parte, y hablamos de todo lo geek en definitiva y noticias que vamos colgando. También suscribiros, que más del 98% no está suscrito y eso obviamente no nos ayuda, y aparte pues así compramos más cosas que no sean pues dispositivos de prensa, como es este caso. También dicho esto, podéis comprar este producto si os interesa, si os gusta o no, en Amazon con el enlace de referido, que lo tenéis abajo también en la descripción. A vosotros os da igual comprar con mi enlace de referido porque no os cuesta, digamos que no os cuesta nada, os cuesta el artículo igual que si lo compráis normal, pero a mí me ayudáis con un pequeño porcentaje de esas compras, que es muy pequeño, pero bueno, tacita a tacita se puede hacer un café. Y podéis ir ayudando pues comprando este o el dispositivo que os dé la santa gana, que encima estamos en Prime Day, que no sé si cuando suba este vídeo será Prime Day, pero bueno, da igual, vosotros comprad y utilizad mi enlace, que ya os digo que nos ayuda y a vosotros pues no os cuesta nada. Y bueno, pues ahora sí, vamos con el análisis completo de este terminal de Realme. Bueno, pues vamos a empezar con el diseño del dispositivo. 161,47 por 74,02 por 8,75 milímetros en 196 gramos. Menos de 200 gramos para esta gama media en su color azul submarino y con IP65. Un dispositivo que tiene una textura de cuero vegano muy plasticosa y que imita un reloj, como ya dijimos en el unboxing y la preview, y que tiene aquí esta línea más el módulo gigantesco de cámaras aquí en la parte trasera. No es muy pronunciado porque, bueno, tampoco tiene sensores muy grandes y no cojea, se puede manejar bien en el espacio plano, y realmente pues un dispositivo que, como digo, pues se innova en la parte trasera, nos aleja de estos diseños muy plasticosos que no nos dicen nada. Este al menos pues es curioso y yo es uno de los que llevaría, por ejemplo, este dispositivo sin funda. También tiene estos detalles rayados que veis que se puede escuchar y que, bueno, pues a mí la verdad me parece bastante elegante la parte trasera. Tenemos los cantos, que aquí ya pues empieza a notarse recorte. Tenemos un color dorado, pero es todo plástico, como ya sabemos para deducirlo, que no tienen las bandas que hacen que funcione bien la cobertura en el dispositivo. En la parte inferior, uno de los altavoces USB tipo C y la ranura para la nano SIM derecha. Tenemos subir bajar volumen y tenemos el power, que en este caso pues no está texturizado, y tenemos parte superior otro altavoz. Esto no sé si es un micrófono o es un infrarrojo, no me queda claro, y en la parte izquierda no vamos a tener absolutamente nada. Como veis, bueno, y de frente obviamente la pantalla. Como veis, os decía, un dispositivo que está muy bien en cuanto a diseño, es innovador. Me gusta la parte trasera, ya que rompe un poco con la estética en telefonía. No son todos, que son todos hoy en día que parecen clones. Este al menos creo que intenta aportar algo diferente a esta gama media tan saturada. Me gusta, como digo, el diseño. No me gusta que mantenga el plástico, porque este dispositivo, saliendo a 500 euros, que ahora bueno pues ya está por 400 más o menos, que tenga este grado de plástico, la verdad no lo veo
no lo veo que esté en consonancia con el dispositivo. Es curvado y se maneja muy bien, y además pesa menos de 200 gramos. Quizás la parte también que no gusta mucho es la curva, pero bueno, esto ya digamos que forma más parte del tema de la pantalla. Pero en cuanto a diseño, ya os digo, vuelvo a repetir otra vez, no quiero ser pesado, pero bueno, un diseño elegante que sale de lo común, con unos acabados muy interesantes, sobre todo en la parte trasera, aunque flaquea un poco en los marcos, que son de plástico. Pero bueno, esto como siempre es subjetivo y va muy a gustos. Vamos, como no, al aspecto multimedia del dispositivo. Tenemos una pantalla de visión curva de 6,7 pulgadas, unos 17 centímetros, con vidrio de doble refuerzo de 0,05, o sea, 0,55 milímetros. Pues lo que tendría el Gorilla Glass, pues es lo que tiene esto. También tenemos un protector de pantalla que se ve poco, pero bueno, lo tenemos aquí, que viene de, pues heredado, imagino, pues de la marca que lo ha hecho así. Un 20 novenos en 2412 por 1080, o sea, Full HD Plus, 394 dpi, aprovechamiento del frontal de un 93% y hasta 120 Hz. No es LTPO, es decir, tendrá un rango de 60, 90, 120 que no podemos nosotros elegir, pero que según él, con su inteligencia, como ahora están tan de moda, pues decide en qué momento cambia los hercios. Tenemos un muestreo táctil de 240 hercios y un ajuste de brillo de 20.000 niveles, de CIP3 al 100% y PWM del 2600 hercios con certificaciones True Light de estas. Un panel que, como veis, pues está muy bien. No he dicho, por cierto, los nits, que tiene 950, no sé si es que no lo tenía apuntado o es que se me habían olvidado aquí en el tema del guión, pero bueno, tiene 950 nits como brillo normal. No sé qué HBM tendrá, o sea, no sé qué pico tendrá, pero 950 nits. Lo que hace que la pantalla pues se vea bastante bien en interiores, y la colorimetría me gusta mucho, aunque ahora con el modo que tiene, que es el modo natural, no me gusta tanto. Me gusta más su uso con el modo más vivido, que le da más color al dispositivo, que como veis pues tiene estos modos: el modo intenso y el normal, y luego está, como siempre, pues las variaciones que queramos meterle. Con este modo más intenso está saturado, sí, pero funciona bastante bien en cuanto a color. Me gusta, tiende, aparte de saturado, al frío, y a mí me gusta más al respecto. En exteriores pues se va a ver más o menos bien. Tenemos que tener en cuenta además que es un equipo de 400 euros, y que, por ejemplo, Xiaomi pues cometió en el 14 Ultra pues un patinazo, que es tener 1000 nits, creo que era el brillo mínimo, o sea, el HBM, el brillo máximo, perdón, y este pues tiene 950, o sea, que no te creas que estamos lejos del 14 Ultra en este sentido. Por ejemplo, una pantalla muy buena, que además, pues ya digo, con una calibración excelente, tenemos buenos ángulos de visión, no está mal. Y sí que es verdad que yo he hecho en falta, por ejemplo, una de las cosas, que es un poquito más de resolución, ya que no llegamos ni siquiera a 400 puntos por pulgada con el tamaño de este dispositivo. He hecho de menos también el LTPO. Y sobre todo, lo que he hecho de más es la curva. Es una curva 2,5D, aunque veis que tiene bastante pronunciación. Veis, se puede ver aquí las líneas, y con esto tenemos dos problemas. Uno, que han solventado con una actualización, que es los toques fantasma, y otros, como veis, pues es el siempre odioso degradado, sobre todo en colores más blancos. Veis aquí cómo va cambiando la tonalidad, que bueno, que esto se nota bastante, y a mí en particular ha dejado hace tiempo de gustarme que los dispositivos sean curvados, sobre todo si la curva en este aspecto no aporta absolutamente nada. Tampoco aporta el software, que ahora lo hemos estado viendo un poco por encima, ya que el único cambio que yo he notado, el software de la pantalla, solo he notado algún cambio interesante, que ha sido el modo vivo, el modo de configuración de pantalla, porque simplemente vamos a tener pues cosas de confort visual, vamos a tener tema de brillo, solo tenemos
los colores para cambiarlo intenso y modificarlo, pero no vamos a tener nada más como pues darle más chicha al panel, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy limitado con respecto a este tema. En definitiva, un brillo escasito, sin LTPO, con una curva que para mí es bastante pronunciada, pocos DPI, pero bueno, teniendo en cuenta el precio que tiene, al menos es un panel que simplemente pues es correcto y ya está. Si nos vamos al sonido, pues contaremos con, como dijimos al principio, con dos altavoces superlineales con Dolby Atmos y dos micrófonos con ANC. En la configuración de sonido, pues simplemente quizás podamos destacar que tenemos Dolby Atmos y como siempre, pues perfiles precargados. El sonido en sí no es tan mala calidad, es un sonido aceptable, pero que imagino pues, que por el tema de la construcción del dispositivo y algunos otros factores peca de no tener muchos graves. Tiene buenos tonos medios, buenos tonos finos, agudos, pero sí que le falta un poco de grave. No llega tampoco a saturar, pero obviamente donde sí que mejoramos y aprovechamos cosas como los presets de Dolby Atmos es con auriculares, así que poquilla cosa con el sonido. Ahora lo que vamos a hacer, como no, pues nuestras pruebas de YouTube y vosotros mismos pues evaluáis qué tal se ve y qué tal se escucha. Civilization. We believed that life could only exist on the surface of our planet. Vamos con el rendimiento del dispositivo para, bueno, pues comentaros algunas cosillas también muy curiosas en lo que voy a poner, por ejemplo, en marcha el speed test, que siempre es un test recurrente de velocidad y que muchas veces se me olvida, además que creo que, o no recuerdo si se guardaban los datos, pero bueno, me gusta hacer un poco este en directo. Tenemos el tema de las especificaciones, lo que empezamos a probar este test. Una batería de 5.000 mAh típico y 4.880 mínimo. Vamos a tener una carga de 67 vatios que empeora con respecto al modelo anterior y una cámara de vapor pues, de toda la vida. Realme UI 5 en Android 14. Vamos a tener también que este modelo cuenta con 12 GB LPDDR4X y 512 UFS 3.1. El cerebro de este dispositivo es un Snapdragon 7S Gen 2 de 4 nanómetros, que creo que es de lo peor que hay en Qualcomm. Los 4 Cortex A700, o sea, A78 a 2,4 y otros 4 Cortex A55 a 1,8 con la Adreno 710. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G NRG, OTG, Beidou GPS, GLONASS, Galileo y QZSS. A priori en conexiones sí que vamos bien, aunque veis que fluctúa un poco el tema de la velocidad de speed test. Me refiero a que estamos en la habitación de al lado y otros terminales con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E o 7 sí que han tenido mejor desempeño en este test, pero este en concreto veis que no da mucho más de los 500 y pico megas, lo que me dice que seguramente tengamos dos antenas, no 2x2, mismo como suele ser
habitual. Entrando en el tema del sistema operativo, creo que he dicho la versión 1000 porque creo que de hecho en lo que estábamos viendo el vídeo se ha actualizado un poco el sistema operativo y veis aquí que bueno, sigue siendo Realme UI 5, o sea que seguimos bien. Tenemos un problema en este caso con varias cosas. Lo primero, y es que cuando tenemos más de una o dos ventanas, no sabemos o no sé por qué, esto empieza a cerrarse solo. Veis que yo lo que estoy haciendo es abriendo y cerrando, y me ha pasado alguna vez que veis que he abierto algunas y se van cerrando y no van cargando todas. Es decir, a lo mejor la primera se cierra y la segunda. No quiero decir con esto que deje 700 ventanas abiertas, pero me ha pasado muy curioso que tampoco deja muchas abiertas. Y esto sobre todo ha pasado en los teos. Voy a poner un ejemplo para que lo vayáis viendo. Si abro AIDA, que lo vamos a ver, abro también Antutu, que es también un test que vamos a ver. Ya tenemos dos aquí. Pues veis, ahora solo hay una. O sea, no sé por qué pasa que de vez en cuando se cierran aplicaciones, pues porque sí, he mirado en batería, pero no encuentro el problema, o no encuentro qué pasa para que se cierren las aplicaciones de las que estamos viendo o estamos hablando. Entonces, es muy curioso y la verdad es que no me parece que sea algo normal teniendo en cuenta esos 12 gigas y esos 512. Entonces, me parece extraño, la verdad, que se vayan cerrando aleatoriamente los test. Como podéis estar viendo, estos test, pues la puntuación de este Snapdragon pues es muy regular. Veis unos 3089 perdón, 3088 en PC Mark, en 3D, en el 3D Mark, que es una puntuación muy baja. Vemos también en PC Mark el score de 14.100 no sé cuántos, 113, que también es bastante bajo. Vemos también, ¿veis? Lo que os digo, que se vuelve a cerrar y nadie sabe por qué. Vemos el test de Antutu, que apenas supera los 600.000, o sea que 676.000. O sea, un dispositivo que, como digo, en test sintético funciona bastante cortito. También hemos notado este mal funcionamiento, entre comillas, un rendimiento muy bajo, lo hemos notado en no solo que se cierren aplicaciones porque sí, sino que a veces incluso el sistema que va fluido a veces se queda bastante cogido. Y también incluso en la cámara, a veces haciendo algunas fotos y veis a la hora de procesar, habéis visto que suele tardar en abrir pues bastante. Y esto, hombre, pues corta la experiencia del usuario. Veis que se queda muy frenada y va fatal, y eso que se acaba de actualizar, o sea que veis que va a lag y no funciona demasiado bien el sistema operativo. Otras cosas a tener en cuenta del rendimiento es que veis que el lector de huellas sí funciona bien, aunque está ubicado en una parte bastante baja para mí. También funciona bien el desbloqueo facial, que veis se desbloquea también sin problema a pesar de ser 2D. El tema de la batería el SOC que tiene, que es de lo más débil de Qualcomm, funciona, o sea, la batería no dura todo lo que tenía que durar a pesar de esos miliamperios, de esos 5.000 miliamperios. Termina el día y da gracias, y no solo porque sea verano, sino porque creo que está bastante mal optimizado tanto el rendimiento como la duración de batería. También tenemos que unir los lags que pega, como digo, en las cámaras y los que pega los tirones a veces en los juegos. Y si hubiéramos optado en un Dimensity, yo que sé, un 7200 Pro que rinde más, no creo que el teléfono hubiera costado tampoco mucho más dinero, y procesadores como el 7 Plus Gen 2 pues es que se lo ventilan a base de bien. Es un sistema de SOC, o sea, una conjunción muy pobre en rendimiento, y que sin duda lastra lo que este dispositivo podría haber sido, por ejemplo, con un Dimensity y pues en este caso con otro hardware. O sea, todo lo bueno que tenga este dispositivo lo lastra el rendimiento y la duración de batería, y eso es una pena, pues teniendo en cuenta los precios donde se mueve. Llegamos a uno de los puntos más
reclamado de este terminal, que son las cámaras. Empezamos por el selfie, obviamente, el Sony 615 de 32 megapíxeles con 90 grados de ángulo, f2,4, lente de 5 elementos, tamaño de píxel 0,8 micras y tamaño del sensor de 1/2,74. Obviamente es un sensor muy pequeñito, porque si no, pues tendríamos aquí un boquete como el de la M30. Tenemos las cámaras traseras también interesantes. La principal, un IMX 890 con estabilización óptica de 50 megapíxeles, focal equivalente a 24 milímetros, 84 grados de apertura, f1,8 y una lente de 6 elementos con un sensor de 1/1,56 pulgadas. Este tamaño es muy recurrente en algunos sensores también de pasada generación. Un UGA, que es sin duda el más flojito, un UGA Inix, un HI 846 de 8 megapíxeles, una focal equivalente de 16 milímetros, con 112 grados de apertura, f2,2, lente de 5 elementos y un tamaño de píxel de 1,12, con un tamaño de sensor de 1/4 pulgadas. Como veis, pues muy pequeño, y ya hablaremos de él. El periscopio, un Omnivision, el OV64B, que es el que monta el Magic 6 Pro, de 64 megapíxeles, focal equivalente a 71 milímetros, con 33 grados de apertura de ángulo, f2,8, una lente de 4 elementos, un sensor 1/2 pulgadas con estabilización óptica y un 3x de zoom óptico. También podemos comprobar aquí que tiene hasta 120 de zoom digital, que no le va a valer a nadie, pero ya ahí veis que lo tiene y sin ningún problema. El software, pues muy conocido por todos, porque es el mismo que suele usar pues la compañía BBK en todos sus teléfonos, como los Oppo. Es muy clásico: el disparador, cambio de lente, galería, el rail que se puede adaptar siempre en la parte de más. Veis que, bueno, pues esto es muy recurrente, veis que se puede editar muy fácil. Tenemos también, pues según donde estemos, el zoom del dispositivo, que tiene el 3x óptico y puede conseguir hasta un 6 digital sin, en teoría, mucha pérdida. También tenemos cosillas de filtros y demás, y en la parte superior pues los ajustes, tenemos QR, tenemos flash, pero ya os digo que según donde estemos pues cambiaremos de unas opciones a otras. En las opciones generales pues lo de siempre: marca de agua, obturador, el nivelador, la cuadrícula, que si hacemos sonido, cómo podemos aprovechar vídeo si es eficiente, foto eficiente, el sonido digital, en fin, estas opciones que estáis viendo, que no las voy a decir una por una, pero bueno, que sepáis que existe y que están aquí. Un software que no es muy pro, pero que sí es muy básico y muy funcional, sobre todo, y muy útil para la gente que solo quiere sacar y disparar prácticamente. Pero vamos a las conclusiones. Sabéis que yo he subido un vídeo, como siempre, de X teléfonos, pues suelo subir el vídeo de probando las increíbles cámaras, que es una sección. No es que sean todas increíbles, pero yo los que creo que son interesantes para la gente lo suelo hacer. De este lo hice. ¿Por qué? Porque el sensor principal me parece muy buen sensor de día, me parece que es muy equilibrado. Los Sony nunca suelen defraudar, tiene un buen equilibrio de color, un poco saturado, pero la verdad no está mal teniendo en cuenta los 400 euros. La atracción del teleobjetivo también está muy bien. En esta gama de precios creo que solo he visto algunos con zoom óptico y de 2,5, este llega al 3 y además un Omnivision que no está mal. Y también de día pues está bien. Es verdad que en colorimetría puede ser que no estén muy a pares, es decir, que puede ser que las fotos no se vean todas muy bien en cuanto a colorimetría una de otra, sobre todo la colorimetría, que pasa mucho y por la noche, como estáis por ejemplo observando aquí, entre el gran angular, el normal y el zoom, tenemos ahí pues un problema de color que es la tónica de este dispositivo, y que bueno, sí que es verdad que no ayuda tampoco el ultra gran angular, que no nos gusta absolutamente nada, porque no está a la altura, evidentemente. O sea, para poner esto mejor que no se ponga nada. También se tiende un poco al azul en estos sensores, y ya os digo que tiene unas aberraciones en cuanto a colorimetría muy dispares, así que ya os digo que son sensores por la mañana muy aprovechables. Por la noche, según la luminosidad, si hay mucha luminosidad no tenemos problema, pero sí que es verdad que a veces la colorimetría falla un poco. Pero la verdad es que para 400 euros creo que es un buen juego de cámaras, sobre todo el principal y el zoom,
y el angular pues está testimonial, que yo la verdad para eso no metería ningún tipo de sensor. Sí que quiero recalcar, ahora que he visto estas fotos, también el tema del recorte. Mientras que el detalle es muy bueno, el recorte suele ser bastante malo. Aquí no tenemos pelo y no tenemos nada que sea muy llamativo, pero veis que el recorte suele ser malo. Por ejemplo, aquí en la espada de Spool veis que no define muy bien en el tema del recorte, pero la definición es muy buena, y eso es una tónica continua cuando utilizamos el retrato. Aún así, creo que es un retrato de lo más nítido que hay en esta gama y que funciona muy bien al respecto. Ya hemos vuelto de este vídeo, que la verdad creo que ha resultado bastante largo porque he divagado bastante, había muchas cosas que contar y como dije en otro vídeo, hace mucho calor y me disperso un poco. Vamos a hablar de las conclusiones, que igual muchos habéis llegado hasta aquí o directamente le habréis dado al índice y habréis venido sin ver el vídeo completo, que le vamos a hacer. Y bueno, voy a contaros un poco lo que me ha parecido en resumen. El diseño, un diseño que a mí me gusta, es elegante, se sale de lo normal visto, sobre todo en gama media, tantos teléfonos clónicos parecidos con los módulos aquí en esta parte, mismos colores, casi todo diseño parecido, muy plasticosos. Y creo que este le da un poco de aire fresco a este Realme 12 Pro Plus, porque bueno, pues como os digo, una construcción bastante interesante, no exenta obviamente de plástico, porque todo es plástico, con este cuero vegano, sigue siendo plástico, pero creo que al menos se sale de esto, aunque ya os digo, aunque los cantos pues no cumplan ese propósito que yo le hubiera puesto de aluminio, pero bueno, creo que el diseño pues sale bien parado. En imagen y sonido pues es el teléfono que yo diría está bien, pero en casi todos los puntos. Una pantalla que está bien, pero le falta LTPO, le falta definición y le falta quizás un pelín de brillo en exterior. Entonces está bien contrastada, está bien calibrada, pero ya os digo, pues esos defectos hacen que está bien, pero es igual que el sonido, está bien, pero le faltan graves y solo podemos sacarle buen rendimiento si tenemos los auriculares, y si no, pues un sonido normal y corriente como el de cualquier otro dispositivo. En donde no hay peros prácticamente es en el rendimiento, un rendimiento que es pobre. Que cuando salió en estos 500 euros, pues creo que no tiene justificación este Snapdragon 7S Gen 2 con Cortex antiguos, que le cuesta, como habéis visto, incluso procesar fotos o hacer varias ráfagas incluso y cambiando de modo. Es muy lento. En juegos baja los gráficos para que pueda al menos hacer que vayan fluido. Y sinceramente pues creo que el rendimiento es lo más cojo, y habéis visto esa particularidad que encima se cierran aplicaciones teniendo 12 GB de memoria RAM, aunque sea el LPDDR4X, es inaudito, y encima la batería, aunque sea de 65 o 67 vatios, no compensa, digamos, el shock que tiene, que se supone que consume poco porque es bastante básico, es de gama de entrada, pues aún así le cuesta llegar al día. Por cierto, un inciso, se me ha olvidado decir también en las conclusiones de la imagen y sonido, que la pantalla tampoco tiene LTPO y que sobre todo tampoco tiene certificaciones HDR, lo que quiere decir que el contenido que habéis visto en YouTube pues no tiene HDR, entonces también es un problema. Volviendo al orden, las cámaras también muy bien, tienen unas cámaras interesantes, el selfie tiene un buen recorte, tiene una buena nitidez, mal recorte, y le pasa igual a las cámaras traseras. El 3X, la Univision, hace una buena función de retrato muy nítida, de lo más nítido que yo he podido ver, pero hace un recorte muy exagerado y muy artificial. El sensor principal también está muy bien, lo que pasa es que la colorimetría entre el angular, el 3X y el principal divaga un poco y es muy errática, como le pasa al Magic 6 Pro, pero aquí tampoco es tan exagerado como en el Honor Magic 6 Pro. Y nocturno, pues para compensar ese quizás déficit de procesado o ese buen hacer de los sensores, lava mucho la imagen, una imagen muy lavada, con poco ruido. Y en conclusión, pues es una imagen bastante regular, pero no obstante, ya solo merece la pena este sensor, el principal y el 3X en interiores. El angular es para tirarlo, el gran angular no vale para nada, para complementar, y
Y ya os digo, una cámara bastante interesante en rango general. Y sobre todo porque creo que no hay teléfono a este precio, a sobre unos 400 euros que está ahora, que tenga este zoom tan interesante y tan bueno, obviamente, en el precio que tiene. Porque es que no olvidemos que PVP, un Pixel 8a que ni siquiera tiene zoom, pues vale 550 euros y vale 150 euros más que esto. O sea, ahí lo puedo decir. Entonces, creo que en cómputo general, por el precio que tiene, 400 euros, está muy bien equilibrado. Salvo yo, lo único que no sabría era el rendimiento. Todo lo demás puede tener su discusión, pero el rendimiento es absurdamente malo. Y con un Dimensity, no creo que hubiera aumentado el precio. Y un Dimensity 7200 Pro, por ejemplo, podía haber solucionado bien la papeleta, pero es lo que hay. Así que bueno, pues espero que os guste, que os sirva. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.